¿Alguna vez has sentido esa punzada de que la persona que tienes justo enfrente, la que te juzga en silencio, esconde un secreto mucho más grande que el tuyo? Que lo que ves es solo una cortina de humo y que el verdadero peligro no está fuera, sino sentado a tu lado en la mesa. Ese era el ambiente que respiraba la teniente Laura Vega al entrar en el comedor de la Base de Operaciones Avanzadas Cóndor. El sol del desierto, incluso al caer, te quemaba la frente, un calor implacable. Laura llevaba 3 meses allí, siendo una de las pocas mujeres oficiales, ya se había acostumbrado a las miradas. Pero hoy, eran distintas. Hoy dolían. Mira quién se digna a aparecer. Soltó cabo Javier Salas con esa voz que buscaba el eco de la burla. Su grupito soltó unas risitas cómplices. Laura, con la mente puesta en la reunión del día siguiente, simplemente pasó de largo. Tenía un informe crucial que preparar. La coronel Elena Ruiz la había convocado personalmente. Algo no iba bien. La inteligencia apuntaba a movimientos enemigos serios en el valle, y el apoyo aéreo que ella coordinaba sería vital. Se sentó sola, como siempre, pero de reojo vio cómo Salas y sus 3 secuaces se dirigían hacia ella. Su cuerpo, por puro instinto, se tensó. La manera en que se acercaban, espaciados, con esa pose de «no pasa nada», le encendió todas las alarmas. Un patrón que recordaba de su entrenamiento especial, ese que nadie conocía. «Teniente», dijo Salas con un falso respeto, «estábamos debatiendo el nuevo reglamento de uniformes». Sus manos se deslizaron tras su espalda. Algunos creemos que el uniforme femenino necesita ciertos ajustes. El comedor entero se quedó en un silencio sepulcral. Todos se hicieron espectadores, como si aquello fuera el circo de la tarde. Laura dejó el tenedor despacio. «No sabía, Salas, que ahora estabas en el comité de sastrería», respondió ella, con la voz serena, mientras sus ojos no perdían de vista la mano oculta de él. «Solo tomando la iniciativa», dijo Salas, mostrando una navaja táctica. Su sonrisa era puro desprecio. «Quizás si tu uniforme fuera un poco más femenino, recordarías tu sitio». Ay, si Salas hubiera sabido la que se le venía encima. Si solo hubiera tenido la más remota idea de la verdad oculta en el expediente de Laura Vega. Lo que nadie en la base Cóndor sabía, excepto la coronel Ruiz, era que antes de ser una de las pilotos de caza pioneras de la Armada, la teniente Laura Vega había pasado por el programa de entrenamiento de las Fuerzas Especiales. Su expediente estaba lleno de tachaduras, pero insinuaba misiones encubiertas con un equipo de reconocimiento de élite. Lo de piloto había llegado después, como una tapadera, un traje de camuflaje para sus verdaderas habilidades. Cuando Salas se abalanzó con la intención de cortarle el cuello del uniforme, lo que él consideraba una broma inofensiva, el cuerpo de Laura se movió por pura memoria muscular, miles de horas de práctica. Su mano izquierda atrapó la muñeca a mitad de movimiento, mientras que la derecha golpeó la articulación del codo. El cuchillo voló. En menos de un segundo, Salas estaba inmovilizado, el brazo doblado y la cara pegada a la mesa metálica. Sus 3 amigos se quedaron petrificados. El comedor entero guardó silencio. «Te equivocaste de persona, Salas», susurró Laura, aplicando la presión justa, sin llegar a lesionarle, solo para dejar clara su postura. Lo soltó, recogió el cuchillo con calma y fue entonces cuando escucharon la voz que rompía el tenso momento. «Teniente Vega». La coronel Ruiz estaba en la entrada, con una expresión ilegible. «A mi oficina, por favor». Mientras Laura salía, dejando atrás un público mudo y estupefacto, sabía que su secreto ya no existía. Su tapadera se había ido al traste. La misión de mañana iba a ser mucho más complicada por culpa de ese incidente. Pero, a lo mejor, era el momento de que la base supiera a quién tenían de verdad entre sus filas. Con la tensión disparada y la inteligencia hablando de una gran ofensiva, sus habilidades especiales pronto serían necesarias para algo más que pilotar. En la oficina de la coronel, solo se escuchaba el ruido lejano de los helicópteros. Ruiz estudió a Laura con una mirada calculadora. «Esa exhibición en el comedor no fue muy discreta», comentó. «Sin excusas, mi coronel», respondió Laura, firme. Ruiz suspiró y deslizó una carpeta clasificada por la mesa.
Tu tapadera iba a caer tarde o temprano. Mejor ahora. Dio un golpe suave a la carpeta. La operación Tormenta de Arena se adelanta. La inteligencia que recibimos esta mañana lo cambia todo. Dentro, unas imágenes de satélite mostraban un movimiento enemigo por los pasos de montaña mucho más organizado de lo habitual. Ruiz explicó que habían identificado un objetivo de alto valor, alguien conectado a los ataques planificados contra 3 bases importantes de EU en la zona. Esta es la verdadera razón por la que estás aquí, Vega. No por tus dotes de piloto, aunque son excepcionales, dijo, bajando la voz. El almirante Núñez te pidió personalmente para esta operación. Tu entrenamiento especial no fue un capricho. A la mañana siguiente, Laura se encontró en la sala de briefing con un pequeño equipo. Para su absoluto desagrado, entre ellos estaban el cabo Salas y sus amigos. Sus caras iban del escepticismo a la hostilidad abierta. La coronel Ruiz fue tajante. La teniente Vega lideraría los elementos terrestres, mientras ella coordinaba el apoyo aéreo. Esto es una locura, empezó a protestar Salas, pero la mirada de Ruiz lo silenció de golpe. Teniente Vega tiene cualificaciones que ustedes desconocen, cabo. Sus vidas pueden depender de seguir sus órdenes. La misión empezó a las 3. 2 helicópteros los dejaron a unos 15 kilómetros del supuesto complejo enemigo. Lo que se suponía que iba a ser un simple reconocimiento se vino abajo al momento. Sus comunicaciones quedaron bloqueadas. Era la primera señal de que estaban vendidos. Saben que venimos, susurró Laura, mientras se cubrían tras una roca. El sonido de vehículos acercándose forzó una decisión inmediata. Tenemos que separarnos. Salas, tú vienes conmigo. Los demás, replieguen al punto de extracción Bravo. Salas estuvo a punto de quejarse, pero el estallido de un tiroteo cercano lo hizo callar. Mientras se separaban, Laura vio algo escalofriante. Las fuerzas enemigas no eran insurgentes comunes, llevaban fragmentos de equipo táctico americano. Laura y Salas se movían por el lecho seco de un río hacia el complejo. La tensa relación que tenían había sido anulada por el instinto de supervivencia. ¿Cómo aprendiste a moverte así?, preguntó Salas, por fin, mientras se resguardaban. En el mismo sitio donde aprendí esto, respondió Laura, que en un instante desmontó y arregló un arma atascada con la que Salas estaba forcejeando. 2 años con el equipo de élite antes de ir a la escuela de vuelo. Su conversación se interrumpió por una explosión. Si tan solo hubieran sabido la carnicería que se estaba desatando en el punto de extracción. Han atacado el punto de extracción, dijo Laura con una voz áspera, levantando sus prismáticos. Lo que vio a continuación le heló la sangre. Entre los hombres enemigos que coordinaban el ataque, reconoció una cara familiar, el teniente Eduardo Montero, el oficial que había sido dado por muerto hacía 3 meses. Tenemos un problema más gordo de lo que pensábamos, le dijo a Salas, pasándole los prismáticos. Esto no es una emboscada. Es una traición. Mientras observaban, Montero dirigía a sus hombres justo hacia su posición. Estaban descubiertos, sin posibilidad de extracción y, de repente, la verdad golpeó a Laura. Alguien muy arriba en la cadena de mando los había traicionado. Los habían mandado a morir. Con las comunicaciones bloqueadas y rodeados por fuerzas superiores, Laura tomó una decisión radical, que iba contra todo protocolo. No vamos a retroceder, le dijo a un Salas con los ojos muy abiertos. Vamos a ir directos al complejo. Es el único lugar donde no nos esperan. Eso es un suicidio, protestó Salas. Laura cargó su arma. No. Es nuestra única oportunidad de saber quién está detrás de todo esto y, quizás, de avisar a la base antes del ataque principal. El complejo se alzaba ante ellos, un laberinto de cemento y metal. Laura y Salas se movían como sombras, con el sonido de las radios enemigas cerca. Tenían una sola ventaja: nadie esperaría que corrieran hacia el peligro en lugar de huir de él. Ahí, susurró Laura, señalando una pequeña sala de comunicaciones a la que Montero acababa de entrar. Es nuestro objetivo. Salas asintió, su vieja hostilidad ahora transformada en determinación. ¿Y el plan? Necesitamos ese equipo de comunicación para avisar a la base, y necesitamos a Montero vivo.
Laura le dio indicaciones usando las señales que había aprendido en su entrenamiento. Salas, sin pensarlo, le siguió la pista. La jerarquía del comedor era ya irrelevante. Asaltaron el edificio con una precisión de manual. 2 guardias cayeron antes de que pudieran dar la alarma. Dentro, Montero estaba pegado a una radio, hablando en clave. Su shock al verlos le dio a Laura la fracción de segundo que necesitaba. Ni se te ocurra, le advirtió ella, mientras él intentaba coger una pistola. La cara de Montero se contrajo en una mueca de desprecio. Vega. Debería haber sabido que enviarían al proyecto del teniente. ¿Por qué? Exigió Salas. Eras uno de los nuestros. ¿Uno de los vuestros? Montero soltó una carcajada amarga. Yo era prescindible, como vosotros. Como todos los que envían aquí a morir mientras ellos negocian el petróleo. Laura, sin quitarle el arma de encima, se apresuró a acceder al equipo de comunicaciones. Es demasiado tarde para parar el ataque a la base, se burló Montero. La primera oleada se lanza en 20 minutos. Trabajando a toda velocidad, Laura sorteó la frecuencia bloqueada, estableciendo una línea directa con la coronel Ruiz. Mientras le transmitía la información vital, Montero se lanzó a por un detonador oculto. Salas reaccionó en el acto, abalanzándose sobre él. En el forcejeo, Montero logró apretar el gatillo. ¡Corre!, gritó Salas, inmovilizando a Montero. Lo tengo. Termina la misión. Laura dudó solo un instante. Ese era el momento que reescribiría el final de la historia, el instante en el que un enemigo se convertía en un compañero. Agarró los archivos de inteligencia y los códigos de comunicación de la mesa. Sus miradas se cruzaron en un entendimiento silencioso. Salas estaba tomando una decisión sin vuelta atrás. Diles lo que pasó de verdad aquí, le dijo, mientras ella retrocedía hacia la puerta. La explosión sacudió el complejo. Laura corrió sin mirar atrás. El sacrificio de Salas le dio el tiempo que necesitaba para llegar al punto de encuentro de emergencia, donde la coronel Ruiz ya había enviado el helicóptero de rescate tras recibir su aviso. De vuelta en la base Cóndor, la base se había movilizado gracias a la inteligencia de Laura. El ataque enemigo, que se suponía sería una sorpresa, se encontró con unas defensas preparadas. Lo que habría sido una catástrofe se convirtió en una victoria decisiva. 3 días después, Laura estaba firme en la oficina de la coronel Ruiz, mientras el almirante Núñez en persona le ponía una condecoración en el uniforme. Las acciones de la teniente Vega salvaron cientos de vidas, anunció Núñez a los oficiales reunidos, incluidos los supervivientes del grupo de Salas. Y el sacrificio del cabo Salas no será olvidado. Tras la ceremonia, los soldados que antes la habían menospreciado se acercaron a Laura. Su líder, un joven cabo llamado Rodríguez, le tendió la mano. Salas era nuestro amigo, dijo en voz baja. Me dijo una vez que, si alguna vez encontraba a alguien por quien valiera la pena ir a la batalla, lo sabría. Parece que lo supo. 6 meses después, Laura estaba ante una nueva clase de reclutas, hombres y mujeres seleccionados para un programa especializado que combinaba tácticas de élite con capacidades de aviación. La coronel Ruiz le había dado la oportunidad de formar a la siguiente generación de operativos. El uniforme no hace al guerrero, les dijo el primer día, tocando un pequeño pin que llevaba en memoria de Salas. Y a veces, las personas que menosprecias son las que acaban salvándote la vida. Mientras los miraba, ansiosos, inciertos, decididos, Laura reconocía lo que Salas había entendido en sus últimos momentos. Que la verdadera fuerza no se mide por quien puede intimidar a otros, sino por quien se mantiene firme cuando todo está en juego. El legado de lo que sucedió en ese complejo no fue solo sobre las vidas salvadas en la base Cóndor, sino sobre cómo un momento de respeto entre 2 antiguos adversarios cambió el curso de una guerra que ninguno de los dos había entendido del todo hasta que la enfrentaron juntos. Salas estuvo a punto de quejarse, pero el estallido de un tiroteo cercano lo hizo callar. Mientras se separaban, Laura vio algo escalofriante. Las fuerzas enemigas no eran insurgentes comunes, llevaban fragmentos de equipo táctico americano. Laura y Salas se movían por el lecho seco de un río hacia el complejo.
La tensa relación que tenían había sido anulada por el instinto de supervivencia. ¿Cómo aprendiste a moverte así?, preguntó Salas, por fin, mientras se resguardaban. En el mismo sitio donde aprendí esto, respondió Laura, que en un instante desmontó y arregló un arma atascada con la que Salas estaba forcejeando. 2 años con el equipo de élite antes de ir a la escuela de vuelo. Su conversación se interrumpió por una explosión. Si tan solo hubieran sabido la carnicería que se estaba desatando en el punto de extracción. Han atacado el punto de extracción, dijo Laura con una voz áspera, levantando sus prismáticos. Lo que vio a continuación le heló la sangre. Entre los hombres enemigos que coordinaban el ataque, reconoció una cara familiar, el teniente Eduardo Montero, el oficial que había sido dado por muerto hacía 3 meses. Tenemos un problema más gordo de lo que pensábamos, le dijo a Salas, pasándole los prismáticos. Esto no es una emboscada. Es una traición. Mientras observaban, Montero dirigía a sus hombres justo hacia su posición. Estaban descubiertos, sin posibilidad de extracción y, de repente, la verdad golpeó a Laura. Alguien muy arriba en la cadena de mando los había traicionado. Los habían mandado a morir. Con las comunicaciones bloqueadas y rodeados por fuerzas superiores, Laura tomó una decisión radical, que iba contra todo protocolo. No vamos a retroceder, le dijo a un Salas con los ojos muy abiertos. Vamos a ir directos al complejo. Es el único lugar donde no nos esperan. Eso es un suicidio, protestó Salas. Laura cargó su arma. No. Es nuestra única oportunidad de saber quién está detrás de todo esto y, quizás, de avisar a la base antes del ataque principal. El complejo se alzaba ante ellos, un laberinto de cemento y metal. Laura y Salas se movían como sombras, con el sonido de las radios enemigas cerca. Tenían una sola ventaja. Nadie esperaría que corrieran hacia el peligro en lugar de huir de él. Ahí, susurró Laura, señalando una pequeña sala de comunicaciones a la que Montero acababa de entrar. Es nuestro objetivo. Salas asintió, su vieja hostilidad ahora transformada en determinación. ¿Y el plan? Necesitamos ese equipo de comunicación para avisar a la base, y necesitamos a Montero vivo. Laura le dio indicaciones usando las señales que había aprendido en su entrenamiento. Salas, sin pensarlo, le siguió la pista. La jerarquía del comedor era ya irrelevante. Asaltaron el edificio con una precisión de manual. 2 guardias cayeron antes de que pudieran dar la alarma. Dentro, Montero estaba pegado a una radio, hablando en clave. Su shock al verlos le dio a Laura la fracción de segundo que necesitaba. Ni se te ocurra, le advirtió ella, mientras él intentaba coger una pistola. La cara de Montero se contrajo en una mueca de desprecio. Vega. Debería haber sabido que enviarían al proyecto del teniente. ¿Por qué?, exigió Salas. Eras uno de los nuestros. ¿Uno de los vuestros? Montero soltó una carcajada amarga. Yo era prescindible, como vosotros. Como todos los que envían aquí a morir mientras ellos negocian el petróleo. Laura, sin quitarle el arma de encima, se apresuró a acceder al equipo de comunicaciones. Es demasiado tarde para parar el ataque a la base, se burló Montero. La primera oleada se lanza en 20 minutos. Trabajando a toda velocidad, Laura sorteó la frecuencia bloqueada, estableciendo una línea directa con la coronel Ruiz. Mientras le transmitía la información vital, Montero se lanzó a por un detonador oculto. Salas reaccionó en el acto, abalanzándose sobre él. En el forcejeo, Montero logró apretar el gatillo. ¡Corre!, gritó Salas, inmovilizando a Montero. Lo tengo. Termina la misión. Laura dudó solo un instante. Ese era el momento que reescribiría el final de la historia, el instante en el que un enemigo se convertía en un compañero. Agarró los archivos de inteligencia y los códigos de comunicación de la mesa. Sus miradas se cruzaron en un entendimiento silencioso. Salas estaba tomando una decisión sin vuelta atrás. Diles lo que pasó de verdad aquí, le dijo, mientras ella retrocedía hacia la puerta. La explosión sacudió el complejo. Laura corrió sin mirar atrás. El sacrificio de Salas le dio el tiempo que necesitaba para llegar al punto de encuentro de emergencia,
donde la coronel Ruiz ya había enviado el helicóptero de rescate tras recibir su aviso. De vuelta en la base Cóndor, la base se había movilizado gracias a la inteligencia de Laura. El ataque enemigo, que se suponía sería una sorpresa, se encontró con unas defensas preparadas. Lo que habría sido una catástrofe se convirtió en una victoria decisiva. 3 días después, Laura estaba firme en la oficina de la coronel Ruiz, mientras el almirante Núñez en persona le ponía una condecoración en el uniforme. Las acciones de la teniente Vega salvaron cientos de vidas, anunció Núñez a los oficiales reunidos, incluidos los supervivientes del grupo de Salas. Y el sacrificio del cabo Salas no será olvidado. Tras la ceremonia, los soldados que antes la habían menospreciado se acercaron a Laura. Su líder, un joven cabo llamado Rodríguez, le tendió la mano. Salas era nuestro amigo, dijo en voz baja. Me dijo una vez que, si alguna vez encontraba a alguien por quien valiera la pena ir a la batalla, lo sabría. Parece que lo supo. 6 meses después, Laura estaba ante una nueva clase de reclutas, hombres y mujeres seleccionados para un programa especializado que combinaba tácticas de élite con capacidades de aviación. La coronel Ruiz le había dado la oportunidad de formar a la siguiente generación de operativos. El uniforme no hace al guerrero, les dijo el primer día, tocando un pequeño pin que llevaba en memoria de Salas. Y a veces, las personas que menosprecias son las que acaban salvándote la vida. Mientras los miraba, ansiosos, inciertos, decididos, Laura reconocía lo que Salas había entendido en sus últimos momentos. Que la verdadera fuerza no se mide por quien puede intimidar a otros, sino por quien se mantiene firme cuando todo está en juego. El legado de lo que sucedió en ese complejo no fue solo sobre las vidas salvadas en la base Cóndor, sino sobre cómo un momento de respeto entre dos antiguos adversarios cambió el curso de una guerra que ninguno de los dos había entendido del todo hasta que la enfrentaron juntos.